Un cordial saludo. Mi nombre es Adelaida Vargas, estudiante de Psicología. Me encuentro con la profesora Adriana Valencia, psicóloga comunitaria, la cual nos va a brindar sus experiencias en el área por medio de la siguiente entrevista, que se realiza con el ánimo de tener un conocimiento más cercano sobre las prácticas, acciones y problemáticas propias de los contextos de praxis en el rol de la psicología comunitaria. Profesora, desde su experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en este contexto? Adelaida, respecto a la primera pregunta de cuál es el rol del psicólogo en este contexto, pues creo que tenemos dos roles importantes, uno de investigador y otro de facilitador. Investigador porque la idea es que cuando trabajamos con comunidad tenemos conciencia de las diferencias contextuales, ¿sí? De las múltiples realidades, de, de la historia, de las características sociales y culturales y por ende entonces tenemos que investigar primero todo eso. Sí, y lo segundo es ejercer el rol de facilitador en el sentido de que estamos acompañando a la comunidad para, para que pueda fortalecer sus procesos comunitarios. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es facilitar, no dirigir, ¿sí? Sino acompañar. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este contexto? Respecto a la segunda pregunta sobre los aspectos éticos y disciplinares a saber y aplicar, bueno, para nosotros aquí el marco de lo ético es muy importante en el sentido de lo que te decías, de las diferencias contextuales, ¿sí? De tener eso súper claro y entonces de esa forma, eh, digamos, ser éticos en el sentido de hacer una indagación, una investigación real y partir de las realidades reales para buscar hacer trabajos de facilitación, ¿sí? Y lo otro, la ética en el gran sentido de pensar que estamos trabajando por el bienestar de los colectivos. Entonces, en ese sentido, consideramos que tenemos una lucha ética, digamos, por la humanidad, porque todos estemos mejor, porque podamos vivir dignamente. Entonces, ese es un componente ético allí importante. Y los saberes son bastantes y hay que indagar y conocer sobre muchos tipos de investigaciones y muchas metodologías que se han hecho al respecto de trabajos comunitarios. Entonces, pues hay que tener un buen bagaje, a diferencia de lo que mucha gente cree, ¿no? Que en lo comunitario no se debe, no es necesario saber, sino ser empáticos, sino realmente hay que conocer, digamos, tener una buena fundamentación teórica y de hecho saber entonces de dónde nacen las metodologías que se proponen y si se pueden aplicar y saber innovar y aplicar de acuerdo a las necesidades que uno encuentre. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en el trabajo con la comunidad? Bueno, con respecto al enfoque psicológico desde mi rol en este contexto, pues básicamente digamos que pertenecemos digamos que a los enfoques contemporáneos, ¿sí? Y específicamente en el trabajo comunitario, pensando en eso, en el contexto, en la historia, en las múltiples realidades, pues digamos que nos soportamos desde las epistemologías del sur, ¿sí? Desde la fenomenología social, desde el enfoque crítico social, y entonces digamos que todo esto es una amalgama de teorías, es un gran espectro que nos ayuda a entender, digamos, cuál es la mirada del psicólogo en lo comunitario. Y personalmente me guío mucho por algo que se llama la psicología de la liberación, que es un movimiento pues surgido, que surge en América Latina, que está en el marco de las epistemologías del sur. Y entonces allí, pues especialmente digamos que quien lideró, creó
modelo de psicología de la liberación es pues Ignacio Martín Baró. Y entonces desde ese enfoque me paro para hacer trabajo comunitario. Y por último, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo comunitario? Bueno, las situaciones problemáticas más frecuentes a abordar en este contexto pues son infinitas, especialmente que los tiempos de las comunidades son diferentes a los tiempos de los proyectos, como se los imagina la gente sentada en un escritorio, ¿sí? Entonces, digamos que a veces es muy difícil aplicar proyectos que son descontextualizados, que no tienen en cuenta los sucesos históricos, las realidades múltiples, las situaciones, las problemáticas sociales de los contextos y se quieren aplicar en todas partes. Entonces, digamos, eso es un problema muy grande. Y lo segundo, pues es, digamos que un poco la frustración, porque los procesos comunitarios tienden a ser muy largos. Muchas veces te demoras mucho en un proyecto comunitario, mucho simplemente en llegar y que la gente te reconozca y en empezar a hacer mucho más trabajo. Entonces, digamos que esas son grandes limitaciones en el trabajo comunitario. Gracias, muy amable por su colaboración y enseñanzas que son de gran utilidad para mi formación profesional. Espero les haya gustado y sea de utilidad.